delitos relacionados con drogas, encargado fiscal superior de Asuntos Civiles, secretario de Asuntos Legales de la Procuraduría General de la Administración, abogado de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, asistente del magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, director de Recursos Humanos de la Procuraduría de la Administración y actualmente ocupa el cargo de secretario de Consultas y Asesoría Jurídica de la Procuraduría de la Administración. Con ustedes, el licenciado Jorge Alberto Berrocal, le damos la palabra. Muy buenos días, ante todo, a la señora Directora General de la Autoridad Nacional de Transparencia, licenciada Elsa Fernández. Agradezco la invitación que nos hiciera. A las autoridades del Colegio Nacional de Abogados, a todos los abogados, colegas del sector público y del sector privado, muy especialmente a los estudiantes que puedan se encuentren unidos a esta conferencia en el día de hoy. Y también agradezco al señor Rigoberto González, procurador de la Administración, por la designación y distinción que nos hiciera para participar por parte de la Procuraduría de la Administración en esta actividad más que nada académica. Quiero explicar en primera instancia que más que una conferencia jurídica, el tema que nosotros abordaremos hoy lo vamos a hacer de una manera muy general, que guarda relación con la Ley 38 y el procedimiento administrativo general. Una ley que, si bien no vamos a ser específicos en las normas que ella contiene, en esta ocasión la abordaremos de una manera general, tomando en consideración que recientemente la misma también estuvo de aniversario, 21 años. Quiero hacer un pequeño y breve antecedente señalando que tanto la Procuraduría de la Administración como la Ley 38 del 2000, mejor conocida como la Ley del Procedimiento Administrativo General, tienen sus orígenes en el año 1943, cuando la Asamblea Nacional de aquel momento dictó la Ley 135 de 1943 para desarrollar la jurisdicción contenciosa administrativa que fue institucionalizada en la Constitución de 1941. Igualmente debemos señalar que la actuación de la administración pública desde entonces en esa materia básicamente se regía por lo dispuesto en esas normas de 1943 con una ley que la modificó en el año 1946. Solo como comentario puedo señalar que ambas leyes, de las cuales tienen sus antecedentes la Ley 38 del 2000, es una ley que a mi juicio de vieja data, son casi 78 años desde la promulgación de la Ley de lo Contencioso, que si no existiera hoy en día la Ley 38 del 2000, realmente Panamá estuviese una falta de compromiso a la actualización del ordenamiento jurídico en el ámbito administrativo. Por suerte, existe en la actualidad la Ley 38 del 2000, porque como bien señalé, nuestra Ley de lo Contencioso, a mi juicio, es una ley que realmente necesita con prontitud ser actualizada. Como bien señalé hace unos minutos, hoy se cumplen exactamente 21 años y 10 días de haberse promulgado la Ley 38 de 31 de julio del 2000. Y la pregunta obligante que nos debemos hacer es, ¿qué ha pasado hace 21 años con esta ley de lo procedimiento administrativo en general? Pudiese decir en la actualidad, sin adelantar una conclusión, que
los funcionarios públicos hoy en algunas instituciones públicas lamentablemente no cumplen con lo establecido en la Ley 38 del 31 de julio del 2000. Y como bien señalara la señora directora en sus palabras iniciales, vamos a ver más adelante que esta ley busca asegurar a los usuarios la transparencia, el derecho al acceso a la información. Entonces, si bien esta ley guarda relación con el procedimiento administrativo general, también desde su creación fue una ley garante de los derechos de todos los usuarios del sistema. Siendo así, resulta obligante señalar para los efectos de este tema que el verdadero referente de la creación de la Ley 38 de julio del 2000 y el procedimiento administrativo general fue uno de los más grandes anhelos y aportes de la ex procuradora de la administración, la doctora Alma Montenegro de Fletcher, cuya visión hace 21 años atrás se vio materializada en esta ley, que ha permanecido vigente por más de 2 décadas, con tan solo 2 modificaciones. La primera, el mismo año de su promulgación, la Ley 45 del 27 de noviembre, que hizo cambios al artículo 60, referente al acceso a la información, y la segunda modificación del año 2009 a través de la Ley 62. Haciendo un paréntesis, en esta segunda modificación, que tuvo la Ley 38, fue específicamente a un párrafo del artículo 62, que era el que establecía que los funcionarios públicos al momento de revocar los actos administrativos debían consultar al procurador de la administración. Esta modificación, pues ya hoy en día las autoridades, cuando proceden a la revocatoria de los actos administrativos, no necesariamente tienen que consultar al procurador de la administración. La importancia de esta norma por la experiencia a través de los años que hemos laborado en la Procuraduría de la Administración, me recuerda un gran antecedente que guarda relación con una consulta que en su momento hiciera por primera vez, que yo recuerde, un presidente de la República cuando consultaba a la Procuraduría de la Administración el procedimiento que debía seguir o que necesitaba seguir para la revocatoria de un acto, no un acto cualquiera, era un indulto que se quería o se buscaba su revocatoria. La participación de la Procuraduría como asesor del Estado no fue señalar en ese momento, por mandato de lo que establecía el artículo 62, si debía o no debía revocar el acto. La participación se centró en darle las herramientas en ese momento a la presidenta de la República que sustentaban los elementos para que, si era decisión de la institución revocar ese acto, lo pudieran hacer. Lastimosamente, hoy en día, me parece que debería rescatarse entre una de las modificaciones que quizás, si se quiere pensar, hacerle nuevamente a la ley, sería volverle a dar esa función a la Procuraduría de la Administración. Quienes tuvimos la oportunidad de conocer, implementar y poner en marcha la primera ley de procedimiento administrativo general en Panamá, teníamos una gran labor que nunca antes se había desarrollado. Nos correspondió ser la primera institución del sistema de administración de justicia de la República de Panamá
de la cual también formaba parte el órgano judicial y el Ministerio Público, en contar con un estatuto que la regulara. Esa tarea no fue fácil. La idea es que siempre las leyes salen y se aplican. En esta ocasión, con el nuevo procedimiento administrativo general establecido en la Ley 38, nosotros, los funcionarios de la Procuraduría de la Administración, salíamos a explicar cómo era que se debería aplicar la Ley 38 del 2000 en cada una de las instituciones del Estado donde se debería aplicar esta ley. Que por cierto no iban a ser en todas porque, como todos sabemos, esta ley solo aplica de manera supletoria a aquellas instituciones que así lo demanden. La Ley 38 del 2000 se convertía así en la primera ley que adecuaba sus competencias a las nuevas realidades y demandas que la sociedad reclamaba. El libro segundo de esta ley desarrolló las normas del procedimiento administrativo general, orientadas a ganar la confianza, sobre todo en la sociedad, en sus relaciones con la administración pública, la cual debía darse dentro de un marco de apego a la ley. Y como bien señaló en su momento la exprocuradora Montenegro de Fletcher, estábamos presentando a la comunidad un instrumento legal con la exhortación del conocimiento tanto de los ciudadanos como de los funcionarios públicos, que redundará en el beneficio de toda la sociedad. Estamos hablando de una ley de procedimiento que buscaba el mejor ejercicio de las funciones de los funcionarios públicos, pero que a su vez garantizaba el derecho que tenían todos los ciudadanos o que podíamos tener, porque los funcionarios públicos también se constituyen en ciudadanos. En este momento considero yo que se desarrollaba por primera vez el artículo 41 de la Constitución, que es el que nos habla del derecho de petición que tienen todos los ciudadanos de acceder a la administración pública, con la particularidad que la Ley 38, como lo explicaremos más adelante, desarrollaba el principio de derecho de petición en 4 modalidades. La Ley 38, entonces, desarrolló las consultas, las querellas, las quejas y las denuncias, que eran formas en que ahora los funcionarios, en que ahora los particulares podían acceder a la administración pública. La Ley 38 del 2000 nacía en la vida jurídica como una garantía frente a las actuaciones de los funcionarios públicos, de manera que estos pudiesen realizar sus funciones de la mejor manera. ¿Cómo podía ser de la mejor manera? Las actuaciones de los funcionarios públicos debían realizarse de una manera sencilla, coherente, uniforme y basada en los principios rectores de la administración pública. Pero cuando hablamos de la sencillez, evidentemente debemos hacer referencia de manera sucinta a que se deberían minimizar todas aquellas formalidades que no estaban contempladas en una ley. Coherente, pues las decisiones que tomaban los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos tenían que hacer con apego a lo que establecían las leyes del momento. La Ley 38 vino a llenar un vacío legal que había existido durante muchos años. Una de las características más importantes de esta ley, y creo que también lo mencionó la señora directora en su intervención, era que se convertía en una ley garantista de los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública. Antes del año 2000 podíamos señalar que el derecho administrativo estaba disperso en un número plural de instrumentos, como las leyes de 1943 que mencionábamos, el Código Administrativo, quizás reglamentos, y a partir del año 2000
se constituye en un solo texto todo lo que representaría el procedimiento administrativo en general. Con esta ley el país se actualiza en materia de derecho administrativo, pero en ese momento faltaba mucho que hacer. A hoy, 21 años después, nos podemos preguntar, ¿se complementó el ideal que buscaba la Ley 38 del 2000? Yo creo que quizás los primeros años en que se puso en ejecución esta Ley de Procedimiento Administrativo General sí alcanzó sus logros. Sin embargo, hoy por hoy considero que el problema radica, o uno de los problemas que tiene la Ley 38, es que los funcionarios públicos, teniendo el instrumento, no lo aplican. El no aplicar la Ley 38, el procedimiento administrativo en general, trae como consecuencia arbitrariedad, inseguridad jurídica, inestabilidad, pero sobre todo un gran perjuicio para la ciudadanía. La Ley 38 del 2000 buscaba que los administrados conocieran de primera mano todo lo que guardaba relación con los recursos que interponían, con las quejas que se interponían, con las peticiones o con las consultas, y que podían interponer recursos administrativos. Buscaba igualmente que los funcionarios públicos basaran su comportamiento en actuaciones eficaces y eficientes, objetivas e imparciales, y sobre todo garantistas del debido proceso legal y del principio de legalidad. Este principio de legalidad, como todos conocemos, está recogido en el artículo 18 de la Constitución Política y a su vez está desarrollado en el artículo 34 de la Ley 38. Son los principios garantes de la mejor o del mejor funcionamiento de la administración pública. Los funcionarios públicos solo podemos hacer lo que la ley nos permite. Y como siempre yo le he dicho a mis estudiantes, mientras más nuestras actuaciones se alejen de lo que establece la Constitución Política en su artículo 18, más nos podemos acercar a cometer faltas administrativas que pueden degenerar o terminar en perjuicio tanto de la administración como de la persona que se vea perjudicada por un acto que no se ha hecho con apego a la ley. El ejercicio de la enseñanza y divulgación a nivel nacional de la Ley de Procedimiento Administrativo en el año 2000 no fue fácil. Fue una tarea que tuvo cierta complejidad, pues la ley misma establecía que teníamos o que iba a entrar en vigencia 9 meses después de su promulgación. O sea, que la Procuraduría de la Administración inicialmente, para dar a conocer la Ley 38, la primera ley de procedimiento administrativo general, tenía 9 meses para aplicarla a nivel institucional. Fueron momentos en que la mayoría de las instituciones, la mayoría, pedía las capacitaciones, tanto en el ámbito gubernativo como en el ámbito municipal. El ejercicio, la verdad es que fue una experiencia muy grande y muy gratificante tener esa experiencia de que nosotros mismos, que estábamos conviviendo con una ley nueva, pudiésemos tener la capacidad en el momento de darle a conocer a las instituciones públicas cuál era la mejor manera y sobre todo la correcta manera de aplicar el mejor procedimiento administrativo que no fuera en detrimento de las propias funciones que llevaban las personas que ocupaban cargos públicos. Es así que, de acuerdo al artículo 205 de la propia ley,
se estableció que dentro de los primeros 3 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, los jefes y jefas de departamentos de todas las instituciones públicas deberían disponer lo conducente a fin de identificar en el menor tiempo posible los reglamentos con carácter general y todas las exposiciones que contuvieran procedimientos administrativos en general. Pero lo importante de esta disposición era que para poder aplicar una norma de carácter general, la misma debería estar publicada en la Gaceta Oficial. Todavía hoy, 21 años después, la experiencia nos ha demostrado que en muchas instituciones se aplican reglamentos que no están publicados en Gaceta, y como todos sabemos que si no se cumple con ese requisito, no tiene eficacia o no surge a la vida jurídica tal instrumento. Pero hoy por hoy les puedo decir que existen todavía instituciones que aplican reglamentos o medidas que la ley exige que para poder ser aplicadas deben estar publicadas en Gaceta y no se ha hecho. Dentro de esa tarea que se nos encomendó o de lo que tuvimos la oportunidad de participar hace 21 años, yo considero que esos primeros inicios de conocimiento de la Ley 38, del nuevo procedimiento administrativo en general, sí cumplió sus cometidos. Si bien la propia Ley 38 establece en el artículo 6, numeral 1, que nosotros, la Procuraduría de la Administración, entre nuestras funciones, está la de ser los asesores de los funcionarios públicos. En ese momento, una ley tan impactante logró capacitar más de 3.000 funcionarios en el ámbito tanto administrativo como municipal, más de 75 alcaldes, 500 corregidores, 400 representantes se vieron beneficiados con el ejercicio de la capacitación que daba la Procuraduría de la Administración de la época en el conocimiento y aplicación correcta de la Ley 38 del 2000. Quizás si pudiese hacer unas pequeñas precisiones o reflexiones, hasta ahora pudiésemos mencionar que de sus inicios sí se cumplió con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 6 de la Ley 38, que fue brindar la asesoría a todas las instituciones públicas, que antes del año 2000, dentro de nuestro ordenamiento positivo, había una carencia de un procedimiento administrativo general. Ello definitivamente se veía reflejado y afectaba los más elementales derechos subjetivos de las personas. Con la creación de la Ley 38 del 2000, el procedimiento administrativo logra superar grandes retos que demandaban las diferentes dependencias del Estado, entre ellas la inseguridad jurídica, que deberíamos entender por inseguridad jurídica, a mi juicio, aquellas actuaciones que no estaban reguladas en el momento, como lo vamos a ver más adelante, de los actos administrativos que emitía un funcionario público, que lo podía emitir hoy y con posterioridad mañana lo podía modificar o revocar. Esas actuaciones sin un procedimiento administrativo que las regulara, evidentemente podían causar inseguridad jurídica. La Ley 38 se constituyó como una de las leyes más garantes en materia de derechos ciudadanos, como lo era el derecho específico que habíamos mencionado al inicio, el derecho de petición, que está consagrado en el artículo 41 de la Constitución. Era más cerrado el poder que los ciudadanos accedieran a las instituciones públicas a través
de los pocos mecanismos que podían existir en el momento. Hoy por hoy, todos sabemos que las personas, tanto los propios funcionarios públicos como los ciudadanos en particular, pueden acceder a cualquier administración pública siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en la propia ley, que es el respeto, de preguntar a los funcionarios públicos, de hacer consultas, de presentar quejas, de presentar denuncias, de presentar querellas. Todas estas son modalidades del derecho de petición, porque a su vez todas se diferencian unas de las otras. No podemos decir que una queja administrativa es lo mismo que una querella administrativa, o que una consulta administrativa, o que una denuncia. Son sinónimos, pero tienen pequeñas diferencias, una entre la otra. Lo que buscaba en principio, creo que se ha logrado, con el procedimiento administrativo general consagrado en la Ley 38 del 2000, como lo mencionamos anteriormente: 1, la seguridad jurídica; 2, respetar el debido proceso legal; y 3, combatir la inercia en el servidor público. Inercia que, vuelvo y repito, considero que todavía, hoy en día, o no todavía, quizás se ha dado un retroceso en el ámbito administrativo de algunos despachos, porque otros sí tienen la impronta de responder en los tiempos en que establece la ley, cuando un ciudadano demanda o exige que le sea atendido una consulta que hagan ante una institución pública. Todos los días vemos en nuestras instituciones cómo los ciudadanos, se quejan del mal servicio, del tardío servicio y a veces de la poca respuesta que reciben de sus propias instituciones. Esa inercia, puedo recordar, fue superada en el año 2000. Con el tiempo pareciera que estamos frente a un problema cultural. Nuevamente los funcionarios públicos dejan a un lado lo que establece la Ley 38 del procedimiento administrativo en general, no acometen lo que en ella se establece, y esa inercia, ese no querer contestar, es el que le trae perjuicios, 1, al ciudadano, y 2, a la propia institución. Para abordar quizás algunos aportes de la Ley 38 del 2000, evidentemente tendremos que retrotraernos a la época y recordar así que el Código Administrativo y las leyes especiales contenían normas muy fragmentarias sobre la materia, y por otra parte se podía observar una diversidad de normas o prácticas establecidas en las instituciones públicas, en instituciones autónomas, en instituciones semiautónomas, en instituciones municipales, que desconocían la mayoría de los usuarios. Se imponía entonces establecer un marco regulatorio para atender referentemente el derecho de petición consagrado en el artículo 41, que, como bien he dicho con anterioridad, la Ley 38 es la primera ley que desarrolla 4 modalidades del derecho de petición. En el libro segundo, la Ley 38 regula el procedimiento administrativo general y las formas como éste debía aplicarse. Establece específicamente en su artículo 37 que la Ley 38, como otras leyes, que la Ley 38 se aplicará de manera supletoria en aquellas instituciones en que tengan un vacío con respecto a un procedimiento administrativo específico para aplicar. La Ley 38 orientaba en primer término el principio de seguridad jurídica, el principio del debido proceso
y el principio de legalidad contenido en su artículo 18. Si estas garantías se mantienen al día, es muy difícil que el ejercicio de la práctica de los funcionarios públicos pueda verse adversada por una persona porque considere que no se ha cumplido con su derecho de petición. Quizás porque no vamos a entrar, es muy corto el tiempo, a explicar las grandes oportunidades que consagra la Ley 38 del 2000, a nuestro juicio, los más grandes beneficios en materia de garantes de los ciudadanos lo constituyeron los recursos que se implementaron. Como todos sabemos, dentro del sector de la administración pública existen 4 derechos, 2 de ellos conocidos como los derechos ordinarios, el recurso de reconsideración y el recurso de apelación, y 2 de ellos, los recursos extraordinarios, que son el recurso de hecho y el recurso de revisión administrativa. O sea, la Ley 38 viene a ampliar garantías al ciudadano como lo eran los recursos, como lo son, de revisión y el recurso de hecho. Se mantiene el recurso de reconsideración y apelación, pero se aclara que la interposición del recurso de reconsideración no es necesaria para agotar la vía gubernativa. O sea que una vez notificada la decisión de primera instancia, el interesado puede anunciar y sustentar su recurso de apelación. Se mantiene los principios fundamentales de los efectos de los recursos, que también hoy en día vemos cómo las instituciones públicas no acatan lo que establece para aquellas instituciones que aplican la Ley de Procedimiento Administrativo General, el cumplimiento de la suspensión de los efectos del recurso. Tanto el recurso de reconsideración como el recurso de apelación señala la ley que se deben dar en el efecto suspensivo. Es una realidad, la Procuraduría de la Administración atiende a diario quejas de los usuarios, porque son los usuarios de la Procuraduría, donde se les aplica una medida de destitución o separación y una vez interpuestos los recursos, la administración no responde a lo que establece la ley y no da los recursos en los efectos suspensivos como lo establece la Ley 38 del 2000. Otros aportes que yo considero implementó la nueva ley, bueno, la ley de hace 21 años atrás, en ese momento, era una nueva ley, son el principio de legalidad, como bien hemos señalado, que se encuentra establecido en el artículo 34 de la ley 38, casi idéntico, recoge lo que establece el artículo 18 de la Constitución, el principio de competencia para los trámites administrativos que está en el artículo 36, el principio de supletoriedad, que es el que establece el artículo 37, el derecho de petición y sus 4 modalidades, que son la consulta, la queja, la denuncia y la querella, el principio de prohibición de trámites, que lo establece el artículo 47, el principio de la irrevocabilidad de los actos administrativos, ese principio que está consagrado en el artículo 62 y que tuvo una modificación con posterioridad, que fue la modificación del 2009, como mencionáramos, donde ya la administración no necesitaba para revocar sus propios actos elevarle la consulta al procurador, pero que yo entiendo que no era el procurador quien le iba a decir a la institución: puedes revocar tu acto administrativo, tienes que revocar tu acto administrativo. El ejercicio de la asesoría correspondiente a la institución
brindar los elementos de orientación para que al final era la institución con los elementos de convicción que pudiese dar el procurador, decir, yo voy a revocar mi propio acto, que debe entenderse que no era función en aquel momento de que el procurador o procuradora dijera, tiene que revocar un acto. Es la administración que consultaba, que una vez se hacía el análisis y estudio de los elementos que se presentaban, debía tomar la decisión si podía o no debía revocar los actos administrativos. En lo que respecta a aquellos vacíos que desde su creación haya podido tener la Ley 38 del 2000 del Procedimiento Administrativo General, podemos señalar que la modernización de la administración pública panameña reclama hoy por hoy una revisión integral del Código Administrativo o la adopción de una ley general de administración pública que complete los vacíos que adolece la Ley 38. Yo soy consciente que la Ley 38, si en el primer año la Ley 38 sufrió una modificación que fue el artículo 71 de acceso a la, 70, perdón, del acceso a la información, transcurrido 21 años, es lógico pensar que la Ley 38 también merece y debe ser atendida de manera tal que se revise para ver cuáles de sus artículos deben ser modificados. Si la ley de lo contencioso tiene 78 años y aún nosotros estamos pendientes de que sea modificada, es lógico pensar, como lo he dicho, que la ley 28, la ley 38 también puede ser objeto de modificaciones. Pero no podemos pretender señalar de manera directa los artículos que vamos a modificar o se deben modificar de la ley 38 son estos. Claro, serían juicios de valor de cada uno. Yo he escuchado anteriormente en otro tipo de conferencias colegas que mencionan un número plural de artículos a los cuales pueden ser modificados. Quizás yo no comparta esas modificaciones, quizás sí comparte esas modificaciones, no depende de una sola persona. La modificación de una ley como la ley 38 debe llevar el consenso de muchas instancias, entre ellas la ciudadanía, porque es parte garante de los derechos fundamentales. Así que sí es cierto y sí considero que la ley 38, 21 años después, debe ser objeto de estudios para ver cuál de sus normas pueden ser modificadas por actualizar. Ya han transcurrido demasiados años. En el caso de la ley 38 del 31 de julio, siempre se constituyó desde un inicio en un gran avance para nuestro sistema jurídico. Pero que al final del camino, si tuviésemos que hacer más que una conclusión, una reflexión, y creo que lo señalamos al inicio, ¿qué ha sucedido con la ley 38 del 2000? Quisiera pensar que lo que ha sucedido es que lo que en un inicio se inició con mucho entusiasmo en el año 2000, el conocimiento que quería tener, que debía tener toda institución pública a través de sus funcionarios, cómo aplicar un mejor procedimiento administrativo general, hoy en día lo veo un poco rezagado. A sabiendas los funcionarios públicos que deben cumplir lo que establece desde el artículo 18 de la Constitución. Solo podemos hacer lo que la ley nos permita. Lo desarrolla la ley 38. La experiencia nos ha demostrado que no cumplimos a cabalidad con lo que establece la ley 38. Que si no cumplimos
esas funciones, los actos administrativos terminan siendo demandados ante la Sala Tercera. El ejercicio que hace la Procuraduría de la Administración de asesoría a los funcionarios públicos, explicando cómo debe ser el comportamiento, cómo deben emitirse los actos administrativos, cómo deben respetarse los recursos administrativos, cómo debe contestarse el derecho de petición que se hace en cada una de las instituciones públicas y lo difícil que a veces puede resultar cuando a la administración o la Procuraduría de la Administración de una manera preventiva asesora a los funcionarios públicos haciendo estos señalamientos y los funcionarios públicos no cumplen, lo difícil y lo comprometido es cuando en la Sala Tercera, entonces se le corre traslado a la Procuraduría para que defienda el acto administrativo, conociendo de antemano que se había podido asesorar diciendo cómo era que tenía que funcionar. Yo creo que esta situación se da quizás por el sistema presidencialista que tiene Panamá, que cada cierto tiempo en Panamá vienen nuevas autoridades, las autoridades o los funcionarios se llevan toda la enseñanza, se empieza de cero con las nuevas autoridades, pero los funcionarios cuando van a ocupar un cargo público deben recordar que las instituciones públicas no nos pertenecen, no son de nuestra propiedad. Hay un reglamento, hay una ley, hay un procedimiento que cumplir y que lo tenemos que hacer. Si no lo hacemos, si nos alejamos y despegamos y distanciamos del principio de la legalidad, la administración pública siempre se va a ver afectada. Entonces, creo que lo mencioné con anterioridad, estamos ante un problema cultural que nosotros no podemos llegar a un cargo público y decir o pensar que la cosa pública es nuestra. La cosa pública hay que protegerla y cuidarla como un buen padre de familia, con transparencia, con honradez, en tiempo oportuno, con objetividad. Hace 21 años atrás se emitió una ley de procedimiento administrativo general con reglas mínimas que hoy quizás no se están cumpliendo. Quiero terminar más que con una conclusión, quizás con una referencia personal. En Panamá, el complejo mundo de la administración pública, de los administrados y de los administradores, lo constituye un problema de cultura. Las autoridades administrativas representadas por los funcionarios públicos que emiten actos administrativos en los 3 órganos del Estado deberán siempre respetar el principio universal de legalidad, debidamente constituido en nuestra Carta Fundamental, como también en la propia Ley 38. De esta manera tendremos la certeza que los actos administrativos siempre serán válidos y legales cuando se emiten con apego a la ley y que ellos no violen derechos subjetivos de los ciudadanos. Con esto termino mi intervención y le doy las gracias a todos. Y si tienen alguna pregunta que hacernos, con mucho gusto las contestaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Continuamos transmitiendo desde el auditorio del Colegio Nacional de Abogados. Seguidamente escucharemos las palabras por parte de la licenciada Giselle Gómez Miller, abogada de la Dirección de Acceso a la Información de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, con más de 10 años de experiencia,
en donde ha ocupado cargos ante dependencias como el órgano judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y empresas del sector privado. ¿Quién nos expondrá sobre la Ley 6 y sus procedimientos? Le damos la palabra a la licenciada Giselle Gómez. Muy buenos días. El propósito de mi disertación es poder brindarles información referente a cómo realizar un trámite ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información relativo a lo que es el derecho a acceso a la información y el derecho de petición. Voy a compartirles pantalla. Bien, lo importante de que conozcan sobre la Ley 6 del 22 de enero, la cual regula procesos referentes a las solicitudes de acceso a la información y derecho de petición que tienen los ciudadanos. Entonces, aquí le vamos a explicar un poco de lo que abarca la ley, las competencias de la autoridad y cuál es el procedimiento que debe usted realizar al momento de ejercer su derecho. Los objetivos de la ley. Lo principal y lo más importante de la ley es dotar a las personas de mecanismos para que puedan acceder a la información de carácter público y puedan ejercer el derecho de petición. De igual manera, lo importante de esta ley es poder reglamentar, poder establecer cuáles son los lineamientos que debe seguir el funcionario público a la hora de dar trámite a las solicitudes de derecho de acceso a la información y derecho de petición. Allí se establece el término de 30 días hábiles para que la persona pueda realizar lo que es la respuesta, para que el funcionario pueda otorgar la respuesta al solicitante. En este sentido, me disculpo, 30 días calendarios. Ok, desde la perspectiva constitucional. Muchas veces pensamos que el derecho de petición y acceso a la información que nos brindan las instituciones corresponde a un mero trabajo o mero trámite que realizan las mismas. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan que las mismas se encuentran establecidas en nuestra Constitución y es una facultad constitucional que tenemos todos los ciudadanos de realizar peticiones y de solicitar información de carácter público. La misma Constitución establece dentro de su artículo 41 y 43 cuáles son las informaciones y cuál es el derecho que puede la persona ejercer ante las instituciones públicas. Es decir, que no solamente corresponde un derecho que tienen los ciudadanos, sino también corresponde una obligación por parte de los funcionarios públicos de entregarla y resolver las solicitudes y la petición de los ciudadanos. En cuanto a las diferencias, podemos diferenciar lo que es el acceso a la información y el derecho de petición de tal forma. Cuando se habla de acceso a la información, es cualquier información que yo puedo solicitar que esté en manos o conocimiento de las instituciones públicas. En este sentido, no tengo que tener yo relación con la misma, no tengo que ser yo la persona involucrada, sino que meramente puedo conocer de información general que esté en manos de las instituciones. Sin embargo, el derecho de petición establece que se pueden presentar peticiones, que se pueden presentar quejas ante los servidores públicos por motivo de interés social en donde yo pueda ser parte o por interés particular. Y es el de obtener una pronta solución. Esta es la diferencia entre ambas. Es importante que ustedes conozcan que al momento de realizar una solicitud de información o ejercer el derecho de petición,
tienen que tener claro que existe información de acceso restringido, cuya información no puede ser publicada. Únicamente esta información puede ser manejada por los funcionarios públicos que por el ejercicio de sus funciones tienen a bien acceder a la misma. En este sentido, hablamos de información tales como información de seguridad nacional, secretos comerciales, asuntos relacionados con procesos ante el órgano judicial, Ministerio Público, procesos ante las fuerzas públicas, procesos de aduana. Entonces, en este sentido, las instituciones, para poder darle el carácter de información de acceso restringido, deben realizar una resolución en donde le den ese carácter de restringido. Y esta resolución solamente puede restringir esta información por el término de 10 años. Si la institución considera que este término se debe extender, deberá emitir esta resolución y esto no podrá extenderla más de 20 años. Ya posterior a los 20 años, la información debe ser de carácter público. Es importante también que ustedes conozcan, a la hora de presentar solicitudes de petición o de acceso a la información, cuál es la información que por ningún motivo ningún funcionario debe revelar. Información que por más que las personas la soliciten, debe permanecer de carácter confidencial. Y en este sentido nos referimos a la información de datos médicos, psicológicos, la vida íntima de los particulares, los asuntos familiares, actividades maritales o orientación sexual, el historial penal o policivo, la correspondencia, conversaciones telefónicas o por correo electrónico o por cualquier otro medio tecnológico, información relativa a menores de edad y la información contenida en los registros o expedientes del personal o de recursos humanos. En este último aspecto, es importante señalar que esta información solamente podrá ser solicitada por el titular, por el dueño de la misma. Entonces, en ese sentido, solamente se circunscribe la facultad de poder solicitarla al dueño de la información. Ok, a la hora de presentar una solicitud o ejercer el derecho de petición ante las instituciones, es importante que ustedes sepan cuáles son los requisitos mínimos que debe contener una solicitud. En tal sentido, tenemos que indicarles que la misma debe contener el nombre de la persona que ejerce el derecho de petición o el acceso de información, su número de cédula o de identidad personal, en este caso de que la persona se trate de un extranjero, sería su pasaporte, la dirección residencial o de oficina, o la que a bien tenga para recibir notificaciones o su domicilio, su número telefónico o en estos tiempos tecnológicos, su correo electrónico. Y cuando se trata de personas jurídicas, lo que son los datos de inscripción y del representante legal de la misma. Esto se acredita a través de una certificación emitida por el registro público y cuando también se trata de personas que representan a otra persona, deben acreditar lo que es un poder para poder ejercer la representación de la persona afectada. ¿Cuándo se debe presentar un reclamo por incumplimiento? El reclamo por incumplimiento se presenta cuando la institución a la que se solicitó la información no ha dado respuesta a su solicitud. Cuando la misma ha vencido ya el término de los 30 días desde la fecha en la que se presentó la solicitud. Cuando la respuesta no sea consona con lo solicitado. Es decir, si yo solicito información referente a la planilla de una institución y me remiten unos planos de una construcción o ejecución de proyectos, no es lo que yo pregunté, no es lo que yo solicité y no es cónsono con lo pedido. Por ende, yo puedo
presentar el reclamo porque no se dio respuesta a mi solicitud. Entonces, cuando se trate de información que esté incompleta, yo puedo hacer solicitud a una institución de la planilla. Dicha institución posee una planilla de 100 personas y me remiten solamente 50 personas de la planilla. Es una información incompleta y por ende yo puedo solicitar a la institución y a la autoridad que se realice lo que es el efectivo ejercicio del derecho de petición o de acceso a la información. Una vez se cumplan los preceptos antes detallados en cuanto a lo que es los requisitos, lo que es el cumplimiento y la presentación ante las instituciones, si las mismas incumplen, entonces usted puede presentarse ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información para lo que es el inicio de un proceso administrativo por incumplimiento. Es importante que ustedes conozcan que cuando se ha llegado a esta etapa del proceso, no nos encontramos ante un derecho de petición ni ejercicio de acceso a la información ante la Autoridad Nacional de Transparencia. Nos encontramos ante la presentación de un reclamo por incumplimiento. Es decir, que se inicia un proceso administrativo y no son los mismos términos que se establecen cuando se trata de una solicitud en las instituciones. Es decir, si en una institución se presenta una solicitud de información o de acceso o de petición, las instituciones tienen el término de 30 días. Automáticamente al vencerse los 30 días, la persona puede acudir dentro de los 30 días siguientes ante la Autoridad Nacional de Transparencia a presentar su reclamo por incumplimiento. Entonces, allí se inicia lo que es el proceso administrativo, el cual abarca 3 meses para uno poder efectivamente verificar los hechos y determinar si la institución incumplió o no incumplió y proceder con lo que son las sanciones correspondientes. Entonces, en este sentido, lo primero que se va a hacer es verificar si la misma cumple los requerimientos principales. Lo que les expliqué hace un momento referente al nombre, la dirección, el teléfono y demás datos importantes. De igual manera se va a verificar si efectivamente la persona cuenta con el recibido de la institución. El recibido de la institución es muy importante porque allí nosotros vamos a determinar si existe o no el incumplimiento en cuanto al término de los 30 días. Una vez admitida la solicitud, se procederá con lo que es la solicitud de un informe explicativo a la institución que le corresponde responder. Entonces, en ese sentido, la Autoridad Nacional de Transparencia le dará el término de 3 días hábiles para que la misma emita una respuesta y nos explique el porqué del incumplimiento, cuáles fueron las razones por las cuales no le dieron respuesta al solicitante. Posteriormente, se dará lo que es la evaluación del expediente para resolver el fondo. Es decir, para determinar si existió o no existió el incumplimiento por parte de la institución. Una vez comprobado que sí se dio el incumplimiento, se inicia lo que es el proceso sancionador y posteriormente implica la sanción correspondiente. Entonces, en este sentido, podemos hablar que las sanciones que puede imponer la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información abarcan desde una multa hasta el 50% del salario mensual de los funcionarios públicos. La misma no determina un monto mínimo, simplemente nos establece cuál es el monto máximo al que uno puede sancionar por el incumplimiento de un funcionario. Tenemos también, referente a la Ley 33, la cual también determina sanciones por incumplimiento del derecho de acceso a la información y derecho de petición, la cual equivale a 2 veces el salario mensual del funcionario. Y si se da la reincidencia por parte de este funcionario, se puede llegar también a la destitución. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, de todas maneras, dentro de
la presentación les estoy dejando mi número de mi correo electrónico y la información para cualquier pregunta adicional. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos las palabras de la licenciada Yelenis Ortiz de Mariscal, abogada de la Oficina de Asesoría Legal ANTAI, quien nos expondrá sobre la Ley 33 y sus procedimientos. Con más de 11 años de experiencia en la esfera judicial, desempeñando funciones de oficial mayor, asistente de juez, secretaria judicial, alguacil ejecutora y juez suplente del Juzgado Noveno del Circuito Civil, asistente del magistrado del Tercer Tribunal Superior de Justicia y juez séptimo municipal civil. Le damos la palabra a la licenciada Yelenis. Muy buenos días. Quiero iniciar agradeciendo a todos por su amable deferencia, reiterando el agradecimiento de estar acompañándonos la mañana de hoy, en que, pues de manera muy breve, trataremos los aspectos más importantes del proceso de investigación que desarrolla la ANTAI ante la presentación de denuncias o bien las iniciadas de oficio en base a las atribuciones que establece la ley para esta entidad. En este sentido, pues debemos iniciar indicando que uno de los objetivos que establece la Ley 33 del 25 de abril del 2013, que es la ley que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, es el promover una gestión pública transparente, eficiente y eficaz en las instituciones. En base a ello, pues establece muchas atribuciones para esta entidad y esta mañana nos referiremos específicamente a 3 de ellas. La primera es el poder examinar, ya sea de oficio o a través de una denuncia presentada ante la entidad, la cual puede tener el carácter de anónima. En caso de que el denunciante no quiera identificarse, perfectamente puede presentar una denuncia anónima o puede tratarse también de una denuncia pública, pues donde esté debidamente identificado el denunciante y decida participar activamente en el proceso de investigación. ¿Qué examinamos? La gestión administrativa en las dependencias del gobierno central, instituciones autónomas o semiautónomas, municipios, juntas comunales y locales y empresas públicas y mixtas. Todo ello con la finalidad de identificar la posible comisión de hechos que puedan ser considerados actos de corrupción. Igualmente, conductas que afecten la buena marcha del servicio público o causen erogaciones innecesarias al erario. Igualmente, otra de las atribuciones que establece la Ley 33 para la ANTAI está en el fiscalizar el cumplimiento, tanto de la Ley 6 del 22 de enero del 2002, que regula la transparencia en la gestión pública y ha sido ampliamente desarrollado por la licenciada Gómez, que me antecedió en la palabra, como también el fiscalizar que se cumpla debidamente el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, que está establecido en el Decreto Ejecutivo número
bueno, tenemos problemas técnicos. El decreto ejecutivo del 15 de diciembre de 2004. Entonces, en conclusión, hasta ahora vemos que la ANTAI está facultada para realizar investigaciones ante posibles actos de corrupción, ante posibles conductas de situaciones que puedan causar, entorpecer la buena marcha del servicio público, incumplimientos de la Ley 6 de transparencia y posibles violaciones al Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos. Es importante destacar que el proceso de investigación que se desarrolla una vez presentadas estas denuncias, pues es el que está establecido en la Ley 38, que regula el procedimiento administrativo general, y cuyo artículo 77 establece que la presentación de denuncias ante la administración pública no requiere formalidades especiales, pudiendo presentarse incluso de forma verbal o a través de medios tecnológicos. Entonces, en este sentido, y cumpliendo con lo mismo, la ANTAI pone a disposición de la ciudadanía diferentes métodos o medios para poder presentar sus denuncias, teniendo pues definitivamente el principal, la presentación de una denuncia escrita ante nuestras oficinas. Igualmente podemos recepcionar denuncias de forma verbal, cumpliendo con lo establecido en el artículo que les acabo de, el artículo 77 de la Ley 38 que les acabo de mencionar. Pueden acercarse las personas y presentar una denuncia de forma verbal. En la ANTAI se le toma una declaración y con ello se da inicio a una investigación. Igualmente, las denuncias pueden ser remitidas a través de correo electrónico en el correo electrónico legal@antai.gov.pa. Esto es inmediatamente pues revisado diariamente por los abogados de la institución, y en caso de que nos lleguen denuncias de este medio, también es un canal por el cual se puede iniciar una investigación. A la vez tenemos una plataforma que se llama ANTAI Smart Seat, y a la cual se puede acceder a través de nuestra página web, la página web de la institución. Allí también puede interponer todas las denuncias ante los posibles incumplimientos que hemos mencionado, y recibimos también denuncias a través de la línea telefónica del 311. Entonces, como vemos, tenemos varios canales para poder recibir las denuncias y, una vez recibidas, iniciar un proceso de investigación, que, como ya mencionamos, está regulado en la Ley 38 del 31 de julio del 2000, que establece el procedimiento general administrativo, sobre todo en específico el libro segundo de dicha ley. Y es un procedimiento que, en palabras del magistrado del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, se caracteriza por ser fundamentalmente contar con celeridad en su desarrollo y eficacia en sus resultados. Es un proceso pues diseñado para que se realice una investigación en un término corto y pueda obtenerse el resultado de poder dilucidar al final si tales incumplimientos se verificaron o no en la administración pública, y de ser así poder imponer las sanciones correspondientes. Entonces veamos a grandes rasgos. Este proceso cuenta de varias etapas o fases que hemos simplificado de esta manera, y veremos en detalle cada una de ellos. Lo primero pues es determinar la competencia del ANTAI para el conocimiento de los hechos materia de la denuncia. Inmediatamente, en caso de que seamos competentes, y esto lo veremos en mayor detalle, se da la fase de inicio del proceso de investigación. Posteriormente contamos con una fase probatoria. Tienen las partes la posibilidad de presentar alegatos de conclusión, y finalmente pues viene la fase de determinación del proceso, seguido de la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas. Muy importante pues la fase de impugnación, cumpliendo con el debido proceso. Veamos entonces cómo es que iniciamos. Como les explicaba, pues al recibir una denuncia,
lo más importante y principal es determinar si los hechos que se están denunciando son materia de competencia por parte de la ANTAI. Se hace un examen jurídico y en caso de que se determine que no contamos con la competencia para el conocimiento de estos hechos, entonces se procede conforme a lo que establecen los artículos 81 y 84 de la Ley 38 del 2000, es decir, procedería a declinar competencia a la autoridad correspondiente, quien sí tenga competencia para el conocimiento, y esta autoridad deberá a su vez pues determinar si son ellos los competentes. A manera de ejemplo, podemos mencionarle que muchas veces recibimos denuncias por situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con decisiones adoptadas por el órgano judicial. En este caso, definitivamente las decisiones judiciales pues cuentan con su procedimiento establecido y diseñado tanto en el Código Judicial como en las leyes específicas para cada materia, y se establecen los medios de impugnación de las mismas. No corresponde a la ANTAI entrar a ver el fondo, examinar el fondo de una decisión judicial adoptada por un magistrado o juez de la República. Para ello, las partes deberán utilizar los mecanismos diseñados en la ley. En ese caso, pues correspondería declinar la competencia y inhibirnos del conocimiento de estos procesos. Igualmente, por ejemplo, a manera de ejemplo, puedo citar cuando se denuncian posibles hechos delictivos, que definitivamente pues su investigación corresponde al Ministerio Público. En este caso corresponde pues declinar competencia. En muchos casos hemos recibido denuncias de posibles hurtos de bienes públicos, hemos recibido también denuncias de posibles falsedad documental, etcétera. Situaciones que están y que son hechos delictivos, conductas calificadas como delito. Entonces, definitivamente, la competencia para la investigación de estos hechos corresponde a la autoridad competente, que es el Ministerio Público, y nos ha correspondido en estos casos declinar competencia. Una vez que se determina, luego de este análisis jurídico, que efectivamente contamos con la competencia para conocer de la denuncia presentada, y en aquellos casos en que la ANTAI, en base a sus facultades, decide iniciar una investigación de oficio, lo primero pues que se realiza es una resolución que nosotros la hemos denominado resolución de inicio. En esta resolución se ordena efectuar la investigación correspondiente y a su vez, en caso de que haya o vaya dirigida contra un servidor público en específico, esto lo digo porque en algunos casos, no en pocas ocasiones, se denuncia posibles irregularidades en instituciones, pero se hace de forma general. No se menciona a un servidor público en específico. Si es de esta forma, igualmente se realiza la investigación y se hace esta resolución de inicio ordenando efectuar la investigación, pero no se da el traslado al servidor público denunciado. Teniendo identificado una persona en específico denunciado, entonces a esta persona, cumpliendo con el poder garantizarle su derecho a ser oído y ejercer su legítimo derecho a defensa, se le da traslado por un término de 5 días hábiles para que presente sus descargos. Es decir, que en este caso tenemos que notificar al servidor público y una vez notificado tiene 5 días hábiles para, ejerciendo su derecho a defensa, presentar sus descargos frente a los hechos denunciados. Definitivamente, como todos sabemos, un elemento fundamental del debido proceso consiste en el derecho a aportar elementos probatorios. Entonces, ante esto, el procedimiento administrativo general, que es el desarrollado por la ANTAI, establece un periodo de pruebas que, según la Ley 38, no debe ser menor de 8 días ni mayor de 20 días. Este periodo pues, se establece a través de una resolución notificada a las partes mediante dicto, tal cual establece la ley,
y una vez vencido, corresponde realizar una evaluación sobre la admisibilidad de las pruebas que hayan presentado o aducido las partes. En este periodo es importante destacar que tienen participación ambas partes, es decir, la persona que denunció, el denunciante, y también el servidor público denunciado. Tienen la oportunidad de aportar cualquier elemento probatorio establecido en la ley que considere que sean pruebas a su favor o para reforzar pues su posición. Igualmente, la Ley 38 establece la posibilidad de practicar pruebas de oficio, así que en el caso de que la autoridad, analizando los hechos, considere oportuno practicar pruebas de oficio, pues está en la facultad de hacerlo. En este punto es muy importante que tomemos en consideración que la Ley 33, la ley que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, establece en su artículo 27 que para cumplir con los objetivos que da esta misma ley a esta autoridad, las facultades y atribuciones, estamos facultados para realizar evaluaciones, informes y análisis de procedimientos administrativos en todas las instituciones, para lo cual podemos solicitar a los funcionarios responsables información, documentación y certificaciones de sus archivos, las cuales no podrán ser negadas. Y en caso de incumplimiento, esto puede dar lugar a la aplicación de sanciones, que serían las sanciones que acaba de mencionar la licenciada Gómez, que me antecedió en el uso de la palabra. Es decir, que durante nuestra investigación, pues estamos facultados, y de hecho así se hace. Siempre es muy importante pues establecer en primer lugar la condición de servidor público de esa persona denunciada. Así es que generalmente desde el inicio de la investigación se va a solicitar a la entidad donde se denuncian posibles actos de corrupción o situaciones que afecten la buena marcha del servicio público o probables violaciones al código de ética de los servidores públicos, información referente a la persona denunciada. Se va a pedir copias autenticadas de su resolución de nombramiento, el acta de toma de posesión, y generalmente pues se pide este tipo de información o cualquier otra sobre hechos que tengan que ver con lo que está en investigación o lo que fue denunciado. Generalmente cuando solicitamos este tipo de información, le damos un término a la institución para poder respondernos, porque debemos tomar en consideración que el proceso de investigación diseñado por la Ley 38, que es el que desarrollamos en la institución en general, tiene un término de investigación muy corto, de solo 2 meses. Entonces, pues en este periodo corto debemos realizar la investigación de todos los hechos que nos han sido denunciados, y por ello, entonces, muchas veces desde el inicio se va solicitando esta información para poder pues cumplir con las fases subsiguientes. Una vez ya resueltos o contando con todos los elementos probatorios, con los que han sido aportados por las partes y las pruebas que ha decidido incorporar de manera oficiosa la autoridad, entonces corresponde fijar mediante resolución un término para que ambas partes, es un término común para que ambos presenten sus alegaciones por escrito, y este término, según la ley, según lo que establece la Ley 38, es de 5 días hábiles. Entonces se hace la resolución, se notifica por edicto y corre para las partes pues este término para presentar sus alegatos y que podamos evaluar estos alegatos una vez que tengamos que emitir la resolución motivada que decide el fondo. Es importante destacar que se puede terminar un proceso iniciado, una investigación iniciada ante la autoridad, tanto por esta resolución motivada emitida por la autoridad que decide el fondo,
igualmente se establecen los otros métodos de terminación del proceso en la ley 38, como serían los más comunes, el desistimiento, la transacción y declarar la caducidad de la instancia. Una vez es importante también destacar que nos preguntan, bueno, al finalizar este proceso, ¿qué decisiones puede adoptar la ANTAI? Definitivamente pues corresponderá, en primer lugar, determinar si los hechos denunciados como actos de corrupción, violaciones al código de ética o situaciones que afecten la buena marcha del servicio público se dieron de esta forma o no, y en caso de que así haya sido, imponer las sanciones que establece el artículo 40 de la ley 33 y que consisten en multas hasta por un monto que no supere el 50% del salario mensual del servidor público que ha incurrido en la falta. Definitivamente, pues las decisiones adoptadas por la ANTAI pueden ser impugnadas dentro del término de 3 días hábiles, una vez notificadas a las partes, y pueden ser o son susceptibles de recurso de reconsideración, el cual se concederá una vez presentado, se verificará sobre su procedencia y presentación en término oportuno, y de ser así se concederá en el efecto suspensivo. La decisión que decide este recurso de reconsideración agota la vía gubernativa. Entonces, pues, las decisiones adoptadas por la entidad definitivamente son producto de una revisión posterior a través del recurso de reconsideración. Bien, de esta forma hemos visto a grandes rasgos pues cómo es ese proceso de investigación que desarrolla la entidad, la ANTAI, una vez que las partes o las personas legitimadas para ello puedan presentar una denuncia a través de los canales correspondientes y se realice pues la verificación de admisibilidad por parte del equipo legal que compone la ANTAI. No quiero terminar sin antes pues reiterar que estamos a sus órdenes desde la Oficina de Asesoría Legal de la institución para recibir y resolver tanto las denuncias que tengan a bien presentar como cualquier consulta al respecto, y que una vez pues iniciado un proceso de investigación, esperamos llenar las expectativas de la ciudadanía, desarrollarlo de forma breve y cumpliendo pues con todo el debido proceso legal para poder determinar al final pues cuál es el resultado, y en lugar en los casos en que haya lugar a una sanción, el poder imponer la misma. Definitivamente pues a la vez estamos a la orden para todos aquellos servidores públicos que tengan dudas al respecto, y porque nuestra intención no es solamente pues llevar a cabo una investigación para aplicar sanciones, sino que el servicio público se desarrolle de forma transparente, eficiente y eficaz en las instituciones públicas, como es uno de los objetivos que tiene esta entidad. Muchas gracias por su atención y quedamos pues a disposición para que en la fase correspondiente de preguntas y respuestas poder suplir las dudas que se hayan generado. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos las palabras del licenciado Armando Lin Barzallo, director de Protección de Datos Personales de la ANTAI, quien nos expondrá
sobre la Ley 81 de protección de datos personales y sus procedimientos. El mismo cuenta con una maestría en educación, con énfasis en desarrollo del pensamiento crítico y creativo en el aula, posgrado en docencia superior, maestría en Derecho con énfasis en Derecho Comercial, posgrado en Derecho Público, instructor en Derechos Humanos, diplomado en Regulación de Protección de Datos Personales, diplomado en Métodos Alternos para la Resolución de Conflictos, entre otros. Le damos la palabra al licenciado Lin. Muchas gracias y muy buenos días. Para nosotros, desde la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, es un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy los distintos procesos que se llevan a cabo dentro de nuestra institución. Como muy bien han sido expuestos los trámites anteriores, todos y cada uno de los detalles que se han brindado, nosotros vamos a hacer un pequeño punto de partida en virtud de el trámite que se realiza en materia de protección de datos personales dentro del ANTAI y el punto de diferencia que puede haber entre los distintos otros dos procesos que han explicado mis compañeras y cuál sería la forma idónea para presentar y llevar a cabo este proceso en materia de protección de datos personales. Sin embargo, para nosotros sí es importante hacer una pequeña explicación del tema por lo novedoso que puede ser, toda vez que tenemos una norma que entró en vigencia el 29 de marzo de este año. Por lo tanto, genera un poco de incertidumbre de pronto en cómo se deben realizar las denuncias, cómo van a ser los trámites dentro de ese proceso, que sin alejarnos de lo que establece la norma general en materia de proceso administrativo, la ley 38, sí contamos con algunas cosas o particularidades que vale la pena exponer en el día de hoy. Es por ello que le solicito me permitan hacer una breve introducción sobre el tema y luego entraremos en materia sobre el proceso sancionatorio como tal y cómo se lleva. Resaltando en primera instancia que hay una gran diferencia entre lo que se ha expuesto hasta este momento y lo que se está dando con el trámite en materia de protección de datos personales. Y para adelantarle solamente un punto, con la ley 81 de 2019, que es la norma general de materia de protección de datos personales, en la institución se crean dos instancias para resolver estos temas. Así que más adelante iremos viendo el detalle, pero quería resaltar este cambio que produce la ley 81 en cuanto al trámite que se lleva dentro de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información en materia de protección de datos personales. Por ello que vamos a iniciar haciendo una pequeña introducción también por el tiempo en lo que nosotros quisiéramos resaltarle a todos los compañeros, colegas y público en general que sobre esta materia pues cuentan con un interés en particular. Hablando de los procesos administrativos, como versa la capacitación que se está dictando en el día de hoy, es importante resaltar que la norma que se crea para regular la protección de los datos personales en nuestro país es la Ley 81 del 26 de marzo del 2021, del 2019, que entró en vigencia el 29 de marzo del 2021, y el decreto ejecutivo 285 del 28 de mayo de 2021 que la reglamenta. Como ven, la norma y su reglamentación son de reciente data. Es por ello que para nosotros es muy importante establecer algunos parámetros para que tanto el titular de los datos, que es el dueño de cada uno de estos datos personales que vamos a resaltar en la mañana de hoy, como los abogados que nos vamos a encargar en algún momento de representar tanto a quien trata los datos como a quien le son tratados sus datos, sepamos claramente cuál es el procedimiento que debemos seguir para tutelar estos datos personales. Es importante entrar definiendo lo que la ley nos dice que es un dato personal, y es toda información concerniente a la persona natural que la identifica o la hace identificable. En este sentido, estimados colegas, es importante que sepamos que la ley 81 no protege datos de la persona jurídica, ¿sí? Importante esa primera distinción de concepto. Protege datos de la persona natural. Datos como cuáles, datos como el nombre,
datos como la cédula, su domicilio, el correo electrónico, el número de celular, inclusive el dato de la placa vehicular es considerado un objeto de protección dentro de la ley 81. La ley también distingue sobre datos sensibles. ¿Y qué nos dice la ley en cuanto a la definición de un dato sensible? Pues que es aquel dato inherente también a la persona natural, pero que trasciende a su intimidad, ¿sí? Va más allá de un simple nombre, va a la esfera íntima, que inclusive puede ocasionar el maltratamiento de ese dato un peligro para la integridad física del titular o del dueño de los datos. Así que ahí hacemos una distinción importante también entre dato personal y dato sensible. ¿Y qué nos dice la ley puede ser un dato sensible? Pues mire, el tipo de sangre que yo poseo es un dato sensible, mi filiación política, mi opinión política, mi preferencia sexual. Esos son tipos de datos sensibles que la ley protege con una rigurosidad superior a la del dato personal común o general. Vamos a ver también, muy por encima, lo que son los sujetos involucrados en el tratamiento de los datos personales, que son 3. Y vamos a hacer un repaso por lo que consideramos muy importante en esta materia, que es el ciclo de vida del dato personal. Así es que desde ese punto de vista, la ley nos identifica a 3 involucrados, 3 sujetos dentro del tratamiento de datos personales. El primero, ya lo vimos con la definición de dato personal, es el que la ley reconoce como el titular de los datos. ¿Por qué es importante que nosotros identifiquemos quién es el titular de los datos? Porque más adelante veremos, el titular de los datos es el único que puede hacer valer los derechos que tutela la Ley 81 de 2019. ¿Sí? Yo no puedo denunciar la posible vulneración de la ley en virtud del incumplimiento de algún protocolo en materia de protección de datos personales, de los datos personales de mi vecino, de mi amigo, de mi primo. No. La ley te dice, el titular de los datos es el único que puede ejercer el derecho que la ley te otorga. Obviamente, también permite la representación legal de un abogado, si el titular así lo desea, pero permite también que sea él el que pueda acudir directamente ante la autoridad de control y solicitar la tutela de un dato personal que haya podido haber sido vulnerado. La segunda persona involucrada en un tratamiento de datos personales es el responsable del tratamiento. Cuando hablamos de responsable del tratamiento, es aquella persona natural o jurídica del sector público o privado que trate datos. Trate datos, ¿qué significa? Que obtenga de su titular o de alguna otra fuente datos personales y le aplique alguna metodología, alguna herramienta tecnológica o manual para obtener o cumplir con una finalidad. Ese puede ser pues una persona natural, como puede ser una empresa, y podemos identificar un gimnasio, una farmacia, un hospital, puede ser pues una escuela. Cualquiera de estas personas naturales o jurídicas que hagan tratamiento con datos personales son identificadas por la Ley 81 como responsable del tratamiento. La tercera parte o la tercera persona involucrada en el tratamiento de los datos personales es la que la ley identifica como el custodio de la base de datos. Básicamente puede ser una persona natural, puede ser una persona jurídica, igual del sector público o del sector privado, con fines lucrativos o no, que se encargue de 2 cosas primordiales: de hacer la custodia y la conservación de los datos en virtud de un mandato del responsable del tratamiento. Normalmente, esta persona natural o jurídica no es la que tiene el contacto directo con el dueño de los datos, sino que viene a representar a un tercero que se involucra en la custodia o en la conservación de los datos que el responsable del tratamiento, ya identificamos como una farmacia, como un gimnasio, un hospital o un colegio, haga de los datos personales que el titular de los datos le otorga. ¿Sí? Así es que esa persona jurídica o persona natural es la que la ley identifica como el custodio de la base de datos y se encarga principalmente de esas 2 funciones. ¿Qué pasa? Si yo soy una persona natural, que yo le he dado mis datos personales a otra persona natural o jurídica para que haga un determinado tratamiento,
esta persona responsable del tratamiento debe a mí informarme claramente cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar a mis datos y sobre todo cuál va a ser la finalidad. Porque la recogida del dato desde que se da tiene que ir enfocada en la finalidad que se va a cumplir y no pueden ser recogidos estos datos para posteriormente darle un uso o una finalidad distinta a la cual fue recogida. Como cuarto punto, dentro de esta introducción al tema, vamos a ver lo que es el ciclo de vida del dato personal y no es más que esas distintas etapas que dentro de un tratamiento de datos personales se da. Se inicia con una recogida del dato, acaba con una destrucción del dato. Muchas veces nos genera pues un poco de malestar el tener que cancelar, destruir o descartar datos o una base de datos porque nos ha costado mucho trabajo pues recogerla, armarla, depurarla y contar con una herramienta que nos permita hacer nuestra labor o desarrollar nuestra actividad comercial. Eso no es para que se asusten porque en realidad todo tiene una razón de ser y la ley contempla también excepciones. Hablamos que esta es una ley general de protección de datos personales y como tal respeta la especialidad de otras leyes. Por lo tanto, este tema de la destrucción también incluye las excepciones de leyes especiales que nos puedan dar términos mayores para la destrucción. Sin embargo, la recogida como inicio del ciclo de vida del dato personal debe llevar la preocupación y la aplicación de todos los protocolos que probablemente podamos ver en esta capacitación el día de hoy, en virtud de que ahí nace la obligación. Si yo recojo mal los datos, si yo recojo los datos con engaño, si los recojo con una finalidad y termino dándole otra, yo puedo estar infringiendo la ley 81. Por eso es importante que nosotros identifiquemos, programemos, estructuremos nuestro ciclo de vida desde el inicio, haciendo una planificación estructurada de lo que realmente nosotros vamos a requerir para ese tratamiento. En virtud de eso, lo que vamos a pedirle al titular de los datos y no solicitar datos más allá de los que realmente nosotros necesitamos. La segunda etapa, pues, es el tratamiento, que puede ser manual o puede ser tecnológico, y es la herramienta con la cual tú vas a analizar estos datos para cumplir el fin. Puede ser manual en el sentido de que tengas 10, 15 personas analizando, revisando documentos y ellos expongan un resultado al final. O puede ser tecnológico, que tengas un programa, una herramienta, una aplicación que te diga o te analice las cosas que tú necesitas saber de esos datos para poder cumplir con la finalidad. Recordemos siempre lo importante que es que nosotros cumplamos con la finalidad que se le ha prometido al titular de los datos. Mientras estemos con eso muy claro, es muy poco probable que podamos infringir la ley 81. La tercera etapa es la que conocemos como la de cesión o uso. En esta etapa nosotros tenemos que saber efectivamente si estamos cumpliendo la finalidad que desde el punto de recogida nosotros le prometimos al titular de los datos, si estamos alejados o no, y si nosotros dentro de la actividad en el tratamiento de los datos estamos cediendo los datos o estamos permitiendo que terceros tengan acceso a los datos. No es ilegal, no es ilegítimo que se cedan datos, siempre y cuando se cumplan con los protocolos que establece la ley 81 en virtud de esta materia y que lo podemos ver en cuanto a la solicitud de transferencia de datos en los artículos 32 y 33 de la ley, desarrollados también en el decreto ejecutivo 285. Sin embargo, lo importante siempre es que nosotros tengamos conciencia y haya un equilibrio entre lo que pedimos como datos y lo que arrojamos como finalidad. Siempre debe estar programado para que se cumpla. En el momento en que nosotros utilizamos unos datos personales que se pidieron con una finalidad para otra, ya estamos incumpliendo la ley 81. La última de las etapas es la destrucción y es la que pues en muchas ocasiones recibimos consultas del por qué hay que eliminar el dato. El dato hay que eliminarlo porque la ley te dice que se recoge con una finalidad. Si esa finalidad ya se cumplió, si hay una ley que te dice que efectivamente ese dato debe ser depurado, debe ser destruido después de haberse cumplido con esa finalidad, entonces debe hacerse porque el dato personal no se recoge de manera
indeterminada, no se recoge tampoco de manera indefinida y no se recoge por el simple hecho de acumular datos personales. Esos procedimientos que se hacían anterior, de que yo voy a armar una base de datos para tenerla ahí, a ver cómo yo le doy un uso, esos procedimientos ya no se pueden hacer. Ya la ley 81 de 2019 te indica claramente que la recogida del dato debe ser con una finalidad, la cual debe ser estrictamente cumplida. Por lo tanto, la ley te dice, yo como norma general te establezco un periodo general también de 7 años para que tú puedas conservar los datos personales que has recogido de manera legal y de manera leal después de haberse cumplido la finalidad o que la ley te haya dicho que se cumple la finalidad para la cual recogiste el dato. Sin embargo, si nosotros nos encontramos con una ley especial que nos dice, pues estos datos personales que se están haciendo para este trámite en particular pueden conservarse por 7, 10, 8, 14 años, la ley 81 da un paso al lado, respetando la especialidad de la norma, y dice, pues entonces usted debe cumplir con ese mantenimiento por 10, 12, 14, 15 años que le establece su ley especial. Más adelante, espero el tiempo lo permita, vamos a hablar de las leyes especiales y de los reguladores de estas leyes especiales. ¿Cómo se origina la investigación? ¿Sí? A diferencia de mis compañeras que me han antecedido, en materia de protección de datos personales, la investigación no puede iniciarse de oficio. La investigación dentro de la Dirección de Protección de Datos Personales, que es la encargada mediante la ley 81 de hacer y llevar la investigación de cualquier posible vulneración a la norma, se debe hacer mediante denuncia del titular de los datos. Como le expliqué hace un momento, yo no puedo denunciar que los datos personales de mi hermano están siendo vulnerados por una empresa o por una institución, porque la ley claramente dice, entonces es tu hermano, el dueño del dato, que posiblemente haya sido vulnerado, el que debe hacer la denuncia. Así es que importantísimo eso, que lo tengamos muy en cuenta. No se inicia investigación en materia de protección de datos personales de oficio. Como vemos acá, inicia a través de la denuncia que haga el titular del dato personal o su apoderado legal, si éste decide pues acompañarse de un profesional del derecho para que lo acompañe dentro de esta diligencia. Reiteramos, no se inicia investigación de oficio, por lo tanto debe ser el titular, el único soberano y dueño de los datos personales, quien pueda acudir ante la Dirección de Protección de Datos Personales de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información a colocar su denuncia. ¿Qué información se necesita para dar inicio a una investigación? Ya se ha dicho aquí, pues, cuáles son esos datos importantes que nos ayudan a nosotros como autoridad de control a ejercer nuestras funciones. No vamos a entrar a repetir, nos regimos bajo la Ley General de Procedimiento Administrativo, que es la Ley 38. Sin embargo, vamos a tratar de hacer es la distinción particular que se requiere para protección de datos personales y el inicio de la investigación. Miren, es importantísimo que, como ya lo dijimos, acuda el titular de los datos personales. No puede ser un amigo, no puede ser un vecino, no puede ser una denuncia anónima que en tal restaurante o en tal PH, en tal hotel o en tal farmacia se están violando los datos personales. No. Cabe la posibilidad, eso sí, que ante denuncias de este tipo que no van a generar un proceso sancionatorio como tal, la autoridad de control pueda gestionar inspecciones sectoriales para verificar efectivamente que se está cumpliendo con la ley en algún sector en particular. Pero un proceso sancionatorio como tal no puede identificarse, no puede iniciarse, no va a proceder, no será admitido si es ante una denuncia anónima donde no hay una identificación de quién es el titular de los datos personales que denuncie cuál es el dato que está siendo vulnerado. Importante también tener una información de contacto de este denunciante, ya sea un correo electrónico, un teléfono, sea residencial o celular, para poder tener la comunicación necesaria, a pesar de que en materia administrativa, pues salvo la que especifique la ley, la que inicia, la que concluye, la mayor parte de la actuación
se va a notificar por edicto, pero inicialmente se necesita siempre tener un contacto con la persona que denuncia. Debe haber también una identificación o por lo menos información que nos ayude a identificar al posible infractor de la ley 81. Debe haber una narración clara de los hechos que motivan la denuncia, ¿sí? Debe identificarse cuál es el derecho, cuál es el dato personal que ha sido vulnerado o que por lo menos se presume ha sido vulnerado. Yo no puedo decir, es que fui a un hotel de playa y allá me violaron mi privacidad porque me trataron mal. A ver, ¿cuál es la identificación del dato personal? Ah, si usted me dice es que en ese hotel o en esa posada o en esa, no sé, farmacia, me pidieron mis datos, me escanearon mi cédula, me expusieron en un correo masivo con todos mis datos personales sin que yo lo haya identificado, pues ahí nosotros podemos trabajar sobre esa denuncia. De ahí la importancia de que aun cuando sea breve, haya una narrativa de los datos que han sido puestos en peligro o que hayan sido vulnerados. Eso es importante porque nosotros tenemos que tratar de identificar quién es el responsable del tratamiento o el custodio que haya podido infringir la ley 81. En ese sentido, la ley es clara en cuanto a quién es el competente para darle seguimiento a esta materia y es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Aquí vale la pena que nosotros distingamos. La ley 81 creó una dirección especial para el tratamiento de las denuncias que se puedan generar en virtud de la infracción a la propia norma. Como se dijo anteriormente, la ley 33 es la que norma y crea la ANTAI, sin embargo la ley 81 le adiciona una dirección nueva exclusivamente para el tema de protección de datos personales. De los 3 sujetos que nosotros hace un momento vimos involucrados en un tratamiento, la ley solo hace responsables o sancionables a 2, al responsable del tratamiento y al custodio de la base de datos. Aquí también hay una innovación en cuanto al alcance de las funciones de la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información. Esta autoridad puede regir tanto al sector público como al sector privado. Como vimos anteriormente, estas funciones se circunscribían al sector público. Sin embargo, la materia de protección de datos personales abarca ambos sectores, el público y el privado. En cuanto a las sanciones, se establecen de 2 tipos, las pecuniarias, que son multas, que pueden oscilar entre los 1.000 y los 10.000 balboas. Los criterios para la aplicación de esta multa, ¿por qué 1.000, por qué 10.000, por qué 5.000? Lo encontramos en el artículo 62 del decreto ejecutivo 285. Y la otra modalidad de sanción es la suspensión e inhabilitación, que puede ser temporal o permanente. ¿De qué cosa? Uno, de las bases de datos, que es una obligación que tiene todo responsable de tratamiento, de la facultad de hacer tratamiento de datos o de una base de datos. Así que para los que consideran que $10.000 pues es algo irrisorio, la suspensión o inhabilitación de la base de datos o del registro de la base de datos consideramos que es una sanción más severa y que puede afectar más el desempeño o la actividad comercial diaria que pueda representar algunos de los responsables de tratamiento o de los custodios de la base de datos. La ley también nos identifica un catálogo de infracciones que pueden ser leves, graves y muy graves. La leve es solo una, no acudir ante un llamado, una solicitud que haga la autoridad de control. Las graves las vamos a ver más adelante y las muy graves no las vamos a ver, pero con ellas son las que podemos aplicar la suspensión e inhabilitación de las bases de datos o del registro de bases de datos. Aquí les presentamos algunas de las infracciones graves, que pueden ser tratamiento sin consentimiento, incumplir principios y garantías, incumplir compromiso de confidencialidad, restringir o entorpecer la aplicación de derechos, incumplir el deber de informar, falta de seguridad. Esta falta de seguridad no solo abarca el tema tecnológico digital, esto también abarca el tema de que tengas una base de datos en un archivador metálico al cual tienes que aplicarle medidas de seguridad porque así sea de manera manual, esa es tu base de datos y debes protegerla. No atender requerimientos, solicitudes de documentación del ANTAI es otra falta grave.
y no cooperar con la ANTAI durante procedimientos de inspección, que fue lo que mencionamos hace un momento. Las inspecciones también se hacen en virtud de la denuncia. Sin embargo, hay otra modalidad de inspección, que es la inspección sectorial, que se hace para pues, tener un estudio de los sectores y del cumplimiento de estos sectores de la Ley 81. Aquí vemos una gran diferencia en cuanto a los otros procedimientos que se dan dentro de la autoridad de transparencia. Nosotros con la Ley 81 tenemos dos instancias. La primera instancia se surte ante la Dirección de Protección de Datos Personales y la segunda se surte ante la Dirección General de la ANTAI. ¿Qué hace la Dirección de Protección de Datos Personales? Pues es la que recibe la denuncia, es la que realiza la investigación y es la que aplica la sanción si existe mérito o no. Conoce además del recurso de reconsideración y la Dirección General es la que conoce del recurso de apelación. El periodo que contempla la ley para la interposición de ambos recursos, tanto apelación como reconsideración, es de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil de su notificación. De esta manera, pues, tardando de cumplir con el tiempo, hemos finalizado la presentación que se ha preparado para ustedes en el día de hoy. Importante, quedó pendiente el tema de los reguladores. Ahí solamente puedo decirles que la ley respeta la especialidad de otras leyes, incluyendo a los reguladores de estas leyes, y le ha concedido un término de 9 meses desde que entró en vigencia el decreto ejecutivo 285 para que estos reguladores hagan las adecuaciones necesarias en sus sectores para que cada uno de ellos cuente con los protocolos adecuados a la nueva norma de protección de datos personales, que es la Ley 81 de 2019. Así es que aquí le dejamos nuestras redes sociales y un correo de contacto que es protecciondedatos@antai.gov.pa para cualquier consulta en materia de protección de datos. Para mí ha sido un placer y para todo el equipo estar esta mañana compartiendo con ustedes los distintos procedimientos que se llevan a cabo dentro del ANTAI. Así es que de esta manera, al igual que mis compañeras, quedo sometido a las preguntas y respuestas si existiesen. Muchas gracias. De esta manera culminamos con este acto en conmemoración el Día del Abogado sobre los procedimientos administrativos ante la ANTAI. Agradecemos a todos los participantes. Muchas gracias.